o materia se acredita con final o con promocionalidad. Pero ahí tiene que ver cómo cada CAI de cada instituto, digamos, adopta o no lo que dice la DES. Yo creo que en todo caso hay que garantizar la promocionalidad y aquellos compañeros y compañeras que no pueden conectarse, que no pueden participar de la o no pueden estar haciendo estas actividades, darle la posibilidad de, de poder después acceder a la promocionalidad, no porque hoy no pueden algunos negársela a todos, sino justamente todo lo contrario. Digamos, el objetivo sería, bueno, garantizamos lo que ya están y brindamos las posibilidades de los que después podrán, una vez que recuperemos la normalidad, entre comillas. Entonces, ese debe ser para mí el abordaje de la promocionalidad. Sin embargo, bueno, se optó por la DES, optó por lo contrario y para mí, francamente, se equivocó en esa resolución, pero bueno, o sea, son los que gobiernan el sistema educativo, como ya vimos hace unas clases atrás. ¿Mm? Bueno, ya somos 17. Yo para no hacerlo largo, comenzaría con el texto ahora para que no sea hasta el infinito, si les parece. Así que arrancamos, así, 20 en clase. Bueno, vamos a hablar un poco de este textito, de qué hablamos cuando decimos pedagogía, de Marcelo Usbal Camacho y de Silvia Pérez Bussel. Es un texto interesante, polémico, porque primero parte de la definición de ciencia, ¿no? Y lo que trata de poner en tensión es esa idea de ciencia como construcción de un conocimiento objetivo, ¿no? O sea, tendemos a asociar por el positivismo a que la ciencia todo aquello que descubre lo hace de manera objetiva, por medio de un método, que esto también es cierto. Sin embargo, el investigador, el sujeto cognoscente, o sea, el sujeto que es capaz de conocer, digamos, cuando conoce o describe un objeto, lo hace desde sus conceptos, que son creados en un determinado tiempo y una determinada cultura. Entonces podemos decir que toda construcción de conocimiento está atravesada por la subjetividad del sujeto cognoscente. Cuando ustedes observan, por ejemplo, lo que observa está atravesado por su subjetividad. Ustedes como sujeto cognoscente, cuando están conociendo algo, le ponen característica. Y en la ciencia hay como dos grandes corrientes, ¿no? Están aquellos que dicen que los investigadores lo que en realidad hacen es describir la esencia de la cosa. La cosa es la situación problemática, el hecho de investigar. Llámese realidad áulica, demografía, problemas de pobreza, de hambre, lo que fuera. O sea, lo que hago yo desde la corriente positivista, normativista, es describir lo que sucede, lo que la cosa tiene, y la esencia de la situación problemática o del problema de investigación, como le quieran decir, da igual. Y desde el otro lugar decimos que no, que en realidad es el sujeto cognoscente el que va nombrando la cosa. Voy a tratar de ejemplificar esto para que no quede una abstracción. Una corriente dice que es uno el que va, por así decirlo, tiene que describir lo que ocurre, ¿no? Y ese es el trabajo del investigador. Una cuestión descriptiva, si se quiere, en algún punto, que puede ser criticado de ese lugar. Y la otra corriente dice que no, que en realidad es nuestra subjetividad lo que hace hablar a la cosa. Cuando ustedes, por ejemplo, analizan lo que pasa en el aula, sus diagnósticos, sus observaciones, están haciendo hablar a la problemática. No porque describen lo que pasa ahí, sino porque cuando hacen el análisis y cuando hacen las inferencias personales, están poniendo su subjetividad. Entonces, esto es muy importante porque nos sitúa el conocimiento como una construcción cultural, social, histórica, con todos los límites que eso tiene. ¿Qué quiere decir con todos los límites que eso tiene? Que lo que hoy conocemos es válido para este contexto, para esta situación. O sea, está condicionado, no es extrapolable a todas las situaciones y no es un conocimiento permanente. Entonces, estas dos grandes corrientes en la ciencia, aquellos que dicen que la ciencia es objetiva y describe la esencia de la cosa, se contrapone con otra gran corriente, más heterodoxa si se quiere, una visión ortodoxa, positivista, normativista, y otra posición heterodoxa que dice que no, que todo lo contrario, que en realidad es la subjetividad de la persona la que se pone en juego cuando se describe la cosa. Y esto está atravesado y este debate está en la academia hasta el día de la fecha. Profe, Y Profe, perdón, sí,
Usted dice que la contraposición a la objetivista es la subjetivista y esa tiene que ver con el positivismo, o sea que lo subjetivo tiene que ver más con la No, corriente al revés. al revés, son los objetivistas, Claro, claro. los son objetivistas, creen que van a poder describir la cosa y que ese es el trabajo del investigador, la descripción, adaptarse a lo que marca la norma, al progreso indefinido, a que es una verdad irrefutable, que es el conocimiento, lo que te va a decir el verdadero conocimiento, digamos, la investigación. Y nosotros hoy esa idea de que ese conocimiento es inmutable, permanente, hoy claramente no es lo que creemos en relación a eso, no es la postura que se adopta. Sin embargo, porque hay que ser realista en esto, si bien este texto polemiza con los ortodoxos, lo cierto es que el sistema de investigación nacional, lo cierto es que todo lo que es la academia, digamos, está marcado fuertemente por un positivismo. Pero en un momento que se me cortó acá la el Google Meet. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, no, porque se me corta esto un pequeño problemita. Y a lo que iba con entonces la academia, vamos acá. La academia sigue siendo especialmente objetivista en ese sentido, y hasta el día de hoy. Este texto, también es cierto que acá hay un problema en relación a la construcción del conocimiento. Todo lo que se conoce es subjetivo, y yo diría, para ser honesto, pero esto lo vamos a meter en un berenjenal que no los quiero meter, ya lo van a ver en tercero y en cuarto, porque van a tener materias específicas, filosofía de la ciencia y todo el mundo, van a tener que ver estos temas, es que en realidad también hay elementos objetivos. El problema es que en las ciencias sociales, que es donde está la ciencia de la educación o las ciencias humanas, claramente la inferencia, la subjetividad, digamos, para describir lo que acontece entre seres humanos, digamos, es necesaria la interpretación. Pero voy a poner un ejemplo, digamos. Es objetivo que el agua hierve a 100 grados en condiciones normales, en condiciones de temperatura, altura y todo lo más normales, hierve a 100 grados. Y eso es objetivo. Ahora bien, ¿por qué dice este texto que es subjetivo? Porque el concepto de hervir es un concepto creado por el hombre, es el lenguaje. ¿Cómo opera la ciencia? Por medio de un lenguaje. Es un lenguaje que crea sentido, que crea una racionalidad, porque vamos discursando sobre algo y estableciendo conceptualizaciones, estableciendo significados. ¿Me siguen hasta acá? La ciencia lo que hace es establecer diferentes significados sobre los fenómenos, y estas explicaciones no son otra cosa más que un discurso de racionalidad. Un discurso racional, un discurso que establece las causas, los efectos, las características de la cosa. Ahora bien, Claro, me parece sí. no, que iba a que no hay que creer que todos manejamos los mismos conceptos o las mismas categorías, en ese sentido, ¿no? Por eso, en una parte del texto, hay algunos pensadores que decían que hay que volver a una esencia de base, Sí. o para así empezar a construir, bueno, este tipo de conocimiento. En realidad el texto nombra a Giroux y a Kuhn, dos críticos. Tomás Kuhn es el de la revolución científica. Profe, Es el que tensiona, sí. disculpe que lo interrumpa, pero no estoy entendiendo el hilo. ¿Usted está hablando de conocimientos? ¿De tipos de conocimiento? ¿Cómo se conoce? Claro, el texto comienza con un apartado que es ciencia y después va pedagogía. Dice que dentro de la ciencia, digamos, está la visión positivista, que dice que en realidad la construcción de aquello que se conoce es por medio, es objetivo, porque el investigador lo que hace es hablar a la cosa, digamos, no se involucra, sino que de alguna manera es aquel que va diciendo qué es lo que pasa, porque la cosa misma tiene una esencia, que es lo que es, digamos. Y la otra visión dice que no, que el sujeto cognoscente es aquel que tiene capacidad de conocer. En este caso es el investigador. El sujeto cognoscente, en realidad, cuando describe la cosa, lo hace a partir de sus propias conceptualizaciones, de sus propias ideas. Y esas ideas y esos conceptos parten de un contexto sociocultural. Entonces, cuando describo la cosa, en realidad lo que estoy describiendo es la forma que tengo de conocer, y nomino la cosa de una determinada manera que nada tiene que ver con la objetividad, sino con la
con mi construcción como sujeto en un determinado momento histórico y en una determinada cultura. Entonces, desde ese lugar podemos decir que todo, dice este texto, que ese saber es subjetivo y que no es permanente. Lo que cita Kuhn es que cómo se valida ese contenido, ese conocimiento tradicional. Kuhn dice que justamente que es necesario la racionalidad y la comunidad científica. Son los científicos los que acuerdan determinadas teorías, esto es así a nivel internacional hasta el día de hoy, digamos, y denominan eso como el conocimiento. Son los acuerdos que se generan a nivel científico. Para que lo que yo diga como investigador sea validado, necesita el consenso de la comunidad científica, necesita el acuerdo de los demás. Y ese acuerdo es lo que le da sustento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Toda esta parte teórica, lo que me está marcando el texto es que hay dos formas de entender cuál es la construcción de la ciencia. ¿Para qué lo hace el texto? Porque el texto polemiza con la mirada ortodoxa, supuestamente objetiva del conocimiento, para decir, no, miren, el conocimiento es subjetivo. Tiene una racionalidad, claramente tiene un método. Pero que sea subjetivo no está diciendo que es cultural, que es histórico, que no es para siempre, que no es un conocimiento extrapolable. Lo que está queriendo marcar son estas dos fuertes visiones acerca de un saber inmutable, permanente, objetivo, y otro tipo de conocimiento que es mutable, que no es permanente y que es subjetivo. Eso es la primera parte, son entre estas dos. Después cita a Kuhn y a Giroux. Y Giroux lo que nos dice, bueno, hay que entender que la ciencia, que el autor que cita, Henry Giroux es un autor de las teorías críticas de la educación. Entonces por eso lo cita. No sé si lo estudiaron en alguna de las materias pedagógicas de primero. Y Giroux lo que dice es que la ciencia como tal responde a determinados intereses y normativas de una determinada época. Y que no se puede desconocer que lo que se conoce está asociado directamente con el interés de una determinada época. Y esto es verdad. ¿Y dónde vemos el interés? Es que hay temas de investigación que en un determinado contexto tienen mucha fuerza porque surgen producto de una demanda, y otros temas de investigación que en una determinada época son absolutamente dejados de lado. Los estudios de género en los últimos 30 años han crecido exponencialmente, porque hay un interés dentro de eso, pero antes de la década del 70, digamos, los estudios de género eran escasos, eran muy pocos, había, claro está, pero no copaban la agenda, no dominaban, digamos, los temas de investigación. Entonces, por eso Giroux trae esta idea muy clara, esta advertencia de señalar, ojo, de esta pretensión de neutralidad que en realidad oculta todos los intereses que hay. Por eso habla de una metateoría. No solamente hay que teorizar, sino que hay una metateoría para entender que lo que estamos investigando en una determinada época, en un determinado contexto, también responde a determinados intereses. Es toda una crítica, la primera parte, es toda una crítica a aquellos que sustentan la idea de que la ciencia es objetiva. Entonces, lo que va a estar diciendo es que el conocimiento que no es la única forma de conocer. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. No se pierdan en la frase. Sí. Una pregunta antes que siga. En el Sí. texto habla de utilizar el lenguaje para poder definir todo aquello que se está estudiando, Sí. ¿no? ¿Con lenguaje estamos diciendo la forma de explicarlo, de exponer el tema estudiado o...? La forma en que utilizamos conceptualizaciones para nominar lo que ocurre. Cuando nosotros, veamos un ejemplo claramente, no es lo mismo decir crimen pasional que decir femicidio, no es lo mismo. El uso del lenguaje, digamos, es cuando yo denomino el asesinato de una mujer como crimen pasional, es una cosa. Cuando yo digo que es un femicidio, estoy diciendo totalmente otra cosa. Esa forma que opera el lenguaje a la hora de describir el hecho o la cosa a investigar, esto es puro de metodología de la investigación, me está posicionando a mí. Me está diciendo cómo estoy describiendo el hecho. Decir que es un crimen pasional, estoy diciendo que alguien, no sé, mató a la esposa o a la compañera, a la concubina, al amante, porque tenía sentimientos de bronca o de posesivos.
Y decir femicidio en realidad es otra categoría, digamos. Alude a que alguien mata a una mujer que no se quiere someter al rol que espera este hombre que tenga esa mujer, dentro de ese vínculo varón-mujer. ¿Entienden? ¿Se entiende con el ejemplo lo que quiero decir? Sí, sí. Es el lenguaje que no es el, porque ¿qué describe? No es el método, no hay que confundir con el método como aquello que determina el carácter de la ciencia. Es el lenguaje que utiliza la ciencia, que es validado por el resto de todo lo demás, para construir el conocimiento. Cuando vimos el marco de la política, el marco general de la política curricular, decía, ¿qué es conocimiento? Son aquellos saberes validados y aceptados. ¿Quién valida y acepta los saberes? La comunidad científica. Sí, profe, sin ir más lejos, para poner un ejemplo, que hace no muchos años la ciencia consideraba a la homosexualidad como una enfermedad o como un trastorno psicológico. Sí, la Organización Mundial de la Salud consideraba a la homosexualidad como una desviación, como una enfermedad, perdón. Y entonces estaba dentro de las enfermedades mentales, digamos. Había hasta supuestas curas para la homosexualidad y todo lo demás. Después, afortunadamente, hoy eso ya no está más, pero en un determinado momento el discurso biomédico así lo establecía, digamos. Como hay un montón de otros discursos biomédicos que siguen estando vigentes hasta el día de la fecha, digamos. Pero bueno, por eso de la posición heterodoxa se critica todo eso. Hasta acá, esto es como decir, ¿qué tiene que ver toda esta parte con nosotros? Es para entender pedagogía. Por eso, esto parece filosofía de la ciencia. Sí, o metodología de la investigación más que filosofía de la ciencia. Pero es necesario entender que dentro del campo científico existen estos debates. Ahora voy a hacer las advertencias. Este texto está genial, es bueno, pero hay que hacerle un par de como llamaditas al costadito, digamos. Porque no es el imperio de la subjetividad. Nosotros cuando hacemos investigación también necesitamos registros objetivos para poder decir lo que estamos diciendo. Para poder hacer nuestro análisis. Digamos, esto es el típico enfrentamiento entre lo cuantitativo y lo cualitativo, el tipo de investigación científica. Si hacemos eje en cuanto, en la cantidad o en la cualidad de la cosa. En ciencias sociales hacemos énfasis en la cualidad de las cosas. Nuestras investigaciones son generalmente cualitativas, de ese orden. Hasta acá vamos bien, alguien se perdió, quieren que retomemos. Yo digo, si alguien se perdió como turco en la neblina, me dice, profe, me perdí, recapitulamos, no hay ningún tipo de problema. Antes de entrar a la pedagogía. No, se entendió bien, para mi parecer. Bien, el resto, los compañeros... ¿Profe? Hola. Sí. A mí no me quedó muy claro cuando dice que es normativa. Bien. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bien, perfectamente. Porque no está definido dentro del texto. Si vos te fijás que no hay nada dentro del texto. Por normativa se refiere a los pasos que establece la ciencia para determinar un conocimiento, que no está definido en el texto igual. Que tiene que ser verificable, que puede ser refutable, que tiene que seguir los pasos del método científico, que puedo poder experimentar. A eso se refiere con normativa. Todo a la hora de investigar hay una serie de pasos, dependiendo del método que yo utilice, que lo tengo que seguir. Eso es la normativa en el método científico, digamos, en el campo de la investigación. Eso. Es proseguir lo que se supone. Pero no está en el texto, porque lo da por hecho ya. O sea, claro, sí. Lo supuse como que tenía que seguir una línea para que eso sea una ciencia, pero no estaba segura, no me quedó claro. Pero ahora tiene que ver con eso, que el hecho de investigar sea observable, que se pueda experimentar, que pueda hipotetizar, que se puedan realizar preguntas problemáticas. Ya cuando tengan que hacer, calculo que en cuarto tienen la tesis, la tesina, no sé cómo será en filo, van a tener que ver todo lo que es la construcción del marco teórico, la elaboración de hipótesis, el arco, etcétera. Por eso digo... Y también, perdona, sí, algo fundamental es que por ahí siempre se pasa, o pareciera que como que se pasa por alto, es que la ciencia es un saber provisorio. Sí, lo marqué cuando marqué la diferencia entre heterodoxos y ortodoxos. Sí, es provisorio.
¿Mm? Desde la visión de los heterodoxos. Los ortodoxos consideran que lo que saben lo sostienen, digamos, salvo que aparezca algo que lo refute. O sea, una de las características del conocimiento científico es que permite que sea refutado cuando aparezca otra teoría que la supere. Por sus ensayos, por sus pruebas, por todo lo demás. Bueno, vamos a meternos en pedagogía. Hasta acá se entendió, entonces hay como dos grandes corpus en torno, o dos posicionamientos, perdón, en torno a lo que es la ciencia. Y el texto claramente pues, se posiciona dentro de la visión heterodoxa. Como conocimiento, como construcción subjetiva. ¿Para qué? Para que cuando empieza a hablar de la pedagogía, se posicione desde ese lugar. Dice el texto, ¿la pedagogía es una ciencia? Sí, claramente la pedagogía es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad científica, que son los pedagogos, porque se ocupa de un determinado objeto de estudio, que en este caso es todo lo que relacionado a lo educativo, todo lo relacionado a lo educativo. Después dice Profe, qué cosa, qué con eso. Sí. entonces para la posición ortodoxa la pedagogía no sería una ciencia. Directamente. Bien, bueno. Para los ortodoxos las ciencias sociales somos especulación, subjetividad, que es importante, pero pero siempre está en tensión para las ciencias duras el carácter científico del conocimiento de las ciencias sociales. No quiere decir que todo aquel que haga ciencias naturales o ciencias duras piense que nosotros no seamos ciencia, pero sí es cierto que se mira con cierto prejuicio académico, con ciertos desdén. Se reconoce la importancia de las ciencias sociales para las cuestiones humanas y todo lo demás, pero muchas veces se reservan para ello. Fíjate que los programas que dicen introducción al conocimiento científico hablan de la biología, de la física, en ningún momento dice introducción al conocimiento científico, el análisis de la sociología o de la historia. No, sino que para decir así que el conocimiento científico tiene que ver con el pensamiento lógico-matemático. Pero sí hay esto hasta el día de hoy, ¿no? Sería mentiroso en mi parte de que no existe eso. Pero eso está, lo pueden buscar en todos lados, o sea, es como que es lo tipo de decir que las ciencias sociales somos, para hablarlo de manera vulgar, chamulleros, digamos, y en realidad no, hacemos muchos aportes. Bueno, ¿por qué la pedagogía es una ciencia entonces? Bueno, porque tiene un objeto de estudio claramente, que es lo relacionado a lo educativo. Ahora voy a decir que quiero decir esto. Y tiene una comunidad científica, y hay un cuerpo de teorías, y ese cuerpo de teorías tiene que ver con que hay un discurso que dice qué es lo que acontece, qué es lo que pasa. Ahora bien, la pedagogía se refiere a todo lo que ocurre en lo educativo. El problema es que lo educativo puede ser abordado por todas las ciencias, por la historia, por la sociología, por la psicología, por el derecho. O sea, el fenómeno educativo tiene tantas aristas que las otras ciencias, aparte de la pedagogía, también pueden abordar su estudio, su conocimiento. Ustedes pueden analizar claramente la educación desde la psicología. Y claramente pueden analizar la educación desde la historia, así como de la sociología y demás. Pero la pedagogía se refiere propio a la relación que ocurre dentro de lo educativo, al currículum, a las relaciones escolares, a la disposición de los cuerpos, a cómo se aprende, a cómo se enseña. Entonces, la pedagogía tiene dentro de lo educativo, por así decirlo, que es tan amplio, este campo de objeto. O sea, este campo de objeto es propio de la pedagogía. ¿Y qué dice el texto? Que tiene un problema la pedagogía, que no basta con que denomine o diga lo que está ocurriendo. Es necesario que la pedagogía se abra, que tome saberes de las otras ciencias, y que al mismo tiempo se replantee cómo investiga, cómo analiza, porque esa es una de las grandes falencias, por así decirlo. Este texto es de Uruguay. Entonces, una de las grandes falencias es decir, bueno, ¿qué tiene que hacer el pedagogo? Bueno, no solamente quedarse con lo que ya sabemos con respecto a lo que pasa en el aula, en la escuela, con el fenómeno educativo, sino que tiene que ampliar, y para ampliar necesita de las otras disciplinas. Sí o sí, no hay lugar a dudas de eso. Por eso ustedes tienen perspectiva sociopolítica, tienen psicología, tienen pedagogía y tienen filopeda. Porque todas estas otras disciplinas ayudan a ustedes, que son trabajadores y trabajadoras de la educación, que es lo que van a hacer, a replantear
cómo tienen que ver lo educativo. Una de las supuestas funciones de los profesores, que es la más flaca de todas, la que famélica de contenido, es la investigación. O sea, nosotros deberíamos poder investigar cómo se enseña filosofía, cuáles son las mejores características para que los chicos y las chicas aprendan, se apropien, cuál es el mejor método para explicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta acá? ¿O estoy hablando en japonés? Porque hoy es como muchas abstracciones, hoy es como mucha abstracción y a veces tengo miedo de que se me pierdan en el camino. No es difícil, es simplemente, si podemos hacer con el texto, marcar el foco y no perdernos en los accesorios y lo anecdótico, lo sacamos. Pero van entendiendo hasta acá algo que no se entendió, algo que quieran repreguntar, repregunten, no hay problema, no me molesta. De hecho, no hay problema si hay que explicar 20 veces, se explica 20 veces. Hasta que entiendan, eso no hay problema. Bueno, me está diciendo que, bueno, vamos bien, entonces no hemos chocado la calecita. No, por las dudas. Entonces, volvemos a pedagogía entonces. Entonces, advierten esto acerca de la pedagogía y nos dicen justamente que se tiene que retroalimentar de otras disciplinas. ¿Por qué? Y porque claramente el fenómeno educativo no puede ser explicado solamente analizando el currículum o analizando cómo se aprende mejor las vocales o analizando la disposición de los cuerpos en el aula. No, es necesario entender la relación social que pasa en el aula, la cuestión psicológica de esos estudiantes, la cuestión histórica en cuanto a la escuela como institución construida a través del tiempo. Hay muchos otros elementos. Ahora, cuando dice que la pedagogía es una ciencia y que ustedes cuando miran el fenómeno educativo lo hacen de su propia subjetividad, esto no quiere decir que no hay elementos racionales, esto no quiere decir que no haya objetividad, lo que quiere decir es que estamos atravesados por nuestras propias concepciones a la hora de analizar el problema o objeto a investigar. Y ahí advierte claramente el texto. Estas formas de mirar el problema educativo no pueden ser permanentes, porque evidentemente el fenómeno educativo cambia. No lo hice con estas palabras, pero es lo que quiere dar a entender el texto. Si yo, voy a ejemplificar, si yo sigo denominando como desertor escolar aquel pibe que deja la escuela, estoy marcando claramente que la culpa es del estudiante. Entonces, de esa concepción, yo voy a analizar la deserción de los estudiantes. Entonces, si yo digo ya que es un desertor, porque desertor viene de aquellos que abandonaron el ejército en el frente de batalla, digo, yo estoy planteando que la responsabilidad en el abandono escolar es del estudiante. Dentro del caso, es decir, la escuela, el análisis de la contención de la matrícula, el acompañamiento de las trayectorias educativas, es totalmente distinto. Porque yo ya no estoy poniendo el ojo del problema en aquel que deja la escuela. Estoy poniendo el foco de investigación en cómo la escuela sostiene esas trayectorias. ¿Se entiende que no es neutral cuando hacemos investigación? Porque desde donde estemos parados, de donde nominemos, estamos rápidamente posicionando. Por eso no es neutral. Por eso esto de esta supuesta asepsia ideológica no existe. Porque a la hora de analizar la investigación, yo lo hago desde un determinado lugar. Ahora, obvio que tengo que tener en la realidad material que me permita sustentar esto que estoy diciendo. Profe, una pregunta. Sí. Capaz es medio colgado, o no la debería ser. ¿Y cuál sería la diferencia con de la pedagogía con la didáctica? Bien, la didáctica se encarga específicamente, no, está bien, está bueno saber eso. Mientras que la pedagogía se encarga de cómo aprenden los niños, porque la pedagogía es eso, de los niños, pero hoy obvio hablamos de todas las personas, originalmente era de los niños. De cuál es el mejor método, la didáctica, o sea, cuál es el mejor método, las mejores condiciones, cómo organizar los contenidos. La didáctica específicamente se basa en cómo organizar diferentes actividades, diferentes ambientaciones. La didáctica es una mezcla entre disciplina y técnica. Es un saber hacer que está fundamentado. Es una subdisciplina, acá lo que son fanáticos de didáctica se van a querer morir, de la pedagogía, que se encarga específicamente
¿De qué manera el aprendizaje el estudiante lo recepciona? Ya todos los procesos que pasan ahí, todos los cambios y todo lo demás, de eso se encarga la pedagogía. Y específicamente el psicopedagogo. Pero la didáctica pura y dura, digamos, tiene que ver justamente con cuál es la elección del método, los recursos. Esa es la diferencia más nítida, si se quiere, entre lo pedagógico y lo didáctico. Por eso van a decir, le falta didáctica a este profesor. Sabe muchísimo, pero no lo puede explicar, no organiza el contenido, no lo puede secuenciar. Evidentemente, le falta aprendizaje didáctico. Claro, porque por ahí domina el saber disciplinar. Está bien si yo digo que es es un estudio más, por ejemplo, no sé, lo que usted dijo de didáctica, es un estudio más micro, ¿está bien dicho si yo digo eso? Sí, si pones, si haces referencia a la selección de las actividades, es un saber más operativo. Por eso digo, la didáctica es una disciplina. Hay un texto maravilloso que se llama La didáctica no es un recetario, digamos. O sea, no es que usted hace esto y automáticamente el sujeto aprende. Sino que tiene que ver justamente con... ¿Esto no lo vieron en primero? Porque esto es creo clase 1 de primero, diferencia entre pedagogía y didáctica. No, pasa que yo no tuve didáctica el año pasado, porque la di como equivalencia. Y hace una banda de años los tuve de la didáctica y me olvidé. No hay ningún tipo de problema. Entonces, pedagogía tiene todo lo relacionado al saber cómo aprende todo lo demás. La didáctica tiene que ver con la organización del mejor método, del contenido, de las actividades. Esa es la diferencia más nítida, pero claramente están relacionadas pedagogía y didáctica. No pueden no estar. ¿Es llevar a la práctica? No sé qué me tenían que preguntar ahí. Ejemplo, profe, No están disociadas. profe, ¿Sí? un ejemplo puede ser un médico que domina el saber y quiere, por ejemplo, no sé, enseñar la materia biología, por ejemplo. Bien, sí. Ahí tienes a alguien que domina un saber disciplinar. Claro, pero no lo puede. Y no domina. Por eso una de las cosas de práctica que les pasa, yo soy profe de práctica de historia y de ciencia política, no de filo, así que relájense. Yo no soy profesor de filosofía. Una cosa que se confunde, y esto le pasa generalmente a los estudiantes que sacan muy buenas notas, es que confunden el final con la clase. Claramente que hay que tener dominio disciplinar de lo que yo voy a dar. Pero si yo quiero ir a una clase de sexto año a dar el final de filosofía antigua, como ustedes prepararon para dar con, no sé quién es el profesor o profesora, por favor, no sé quién es, de manera así tan rápido. Y yo digo, bueno, sabes muchísimo de filosofía antigua, me encantó tu filosofía antigua, pero el problema es que tus estudiantes no aprendieron absolutamente nada, porque la distancia entre lo que ustedes... igual no pongo los porque no sé quién, o sea, ejemplo, cualquiera, filosofía, no sé, grecorromana, no sé cómo se llama la materia de primer año. Lo que quiero decir con todo esto es que el dominio disciplinar, por así decirlo, no implica que yo lo pueda enseñar. Puedo saber muchísimo, pero enseñar es otra cosa. Enseñar eso. Ustedes pueden ser doctores en filosofía. Y seguramente sean excelentes filosofando. Pero de ahí a que eso lo convierta en un gran pedagogo, o en un gran educador en filosofía, no. Pero tampoco se puede hacer chapuza. ¿Qué es chapuza? Tengo un saber Foucault decía, no hay nada más peligroso que un saber a media. No hay nada más peligroso que un saber a media. Es decir, yo también tengo que tener dominio disciplinar. No puedo no saber y pretender enseñar. Eso que no sé. Rancière me estaría dando con un caño en este momento, por decir lo que estoy diciendo, me está diciendo que un abonado al orden explicador, me diría. Pero necesito, saber hacer tiene que ver con, en pedagogía, tiene que ver con los contenidos, con aquellos contenidos que en la década del 90 se llamaban procedimentales. Se suponía que la educación, esto está, lo que voy a decir ahora está perimido, está absolutamente perimido. Supone que tenía que saber ser, saber hacer, ¿no? Y saber, ¿no? Y el saber sería la conceptualización, el saber hacer tiene que ver con las operaciones matemáticas de investigación y el saber ser con los contenidos actitudinales. Porque supuestamente los contenidos eran actitudinales, conceptuales, procedimentales. Hoy todo esto está absolutamente muerto. Cuando yo estudié mi primera carrera tenía que estudiar los diferentes tipos de contenidos.
Después, claramente, eso, cuando me recibí, me dijeron que todo eso ya no servía. Tenía que adaptarme. Menos mal que hice otras carreras que me permitieron, porque si no mi formación hubiera sido esos mismos contenidos que en algún momento dominaron el lenguaje científico. No sé si entienden lo que quiero decir. Cuando yo me formé, cuando yo tenía 18 años, digamos, a mí me explicaban los contenidos de esa manera. Cuando me recibo a los 21 me dicen, bueno, todo eso ya no sirve, ahora todo esto es nuevo. Pero si me lo enseñaste hasta el jueves pasado, no importa, se murió. Finiquito. Porque en el medio que yo me estaba siendo formado, todo eso estaba siendo reformulado. Profe, por eso es importante siempre formarse todo el tiempo. Sí, No dejar. Ustedes saben cómo se llama esto que están haciendo ustedes. Esto que están haciendo ustedes se llama formación inicial, los primeros 4 años de su carrera docente. Esto es la formación inicial docente, que le va a dar aquellas herramientas que le van a permitir enseñar y gestionar el aula, la enseñanza. Que no solamente es enseñar, sino generar las condiciones para enseñar, ¿eh? Porque los profesores del siglo XIX se limitaban a enseñar. A ustedes la tienen recontra complicada. Ustedes van a tener no solamente que enseñar, ojo con eso, van a tener que generar las condiciones de enseñar. Pero esta es la formación inicial. Luego de esto, la Ley de Educación Nacional dice que hay obligatoriedad de la formación continua. El problema es que no define para quién la obligatoriedad. ¿Para el Estado Nacional? ¿Para los estados subnacionales? ¿O para el docente? Dice obligatoriedad. Y la formación continua quiere decir seguir formándonos. Porque nunca, si hay alguien que dice que tiene todo claro y atado con respecto a lo educativo, no solamente es un mentiroso, es un chanta. No, descrean de aquel que diga que tiene la solución a todos los problemas, porque no existe eso. Primero porque las situaciones son extrapolables, y después porque el fenómeno educativo es tan cambiante, tan dinámico, que aquel que se posiciona desde ese lugar, evidentemente si hay algo que no entiende es de educación. No se llega nunca. Y tampoco creer que por más que uno tenga 28 millones de títulos se las sabe todas. O sea, tampoco. Pero sí es necesario la actualización, sí es necesaria la formación, sí es necesario que vayamos. Sí, se llama formación inicial esto, porque son los primeros 4 años, formación inicial docente. Terminan los 4 años y ustedes comienzan a hacer la formación continua. Por formación continua, no entiendan. Sí, hay un micrófono abierto. Por formación continua, no entiendan ir a la universidad o hacer otra carrera de profesorado. También tiene que ver con la lectura, con las experiencias, con los cursos, no solamente tiene que ver con eso. ¿Sabían esto de formación continua? Ustedes van a tener formación continua seguramente. ¿Me escuchan? Sí, profe, el año pasado ya nos habían hablado de esta formación continua. Bien, eso le va a pasar a ustedes por diferentes cosas. Cuando yo les comparto, por ejemplo, hay una charla de tal cosa, eso es formación continua también. Eso también es formación continua. Cuando yo le digo, bueno, participen de los conversatorios, participen de esto, participen de aquello, porque eso les permite ampliar la mirada. No van a llegar a cuarto porque es la típica, pero a mí no me prepararon para esto, para el profesorado. Pero por supuesto que no te vamos a preparar para todos. Es imposible que en 4 años te preparemos para todos los conflictos que vas a pasar en el aula. Porque después nos cruzamos en sala de profesores. ¿Sabe qué, profe? Tuvo un aborto, una chica la violaron, este pibe tiene Asperger, el otro tiene Tourette, el otro... Sí. Pero si la formación docente inicial pudiera abarcar todas esas problemáticas, recibirse de profesor llevaría mínimo 1 década. Mínimo. Pero mínimo, ¿eh? No, claramente no podemos. Y cuando no podemos, tenemos que articular con otros, tenemos que pedir a otros especialistas. Digamos, nosotros enseñamos. El problema es que la enseñanza no ocurre con sujetos sin problemas, aislados socialmente, como si fuera el Emilio, que lo llevamos por todos lados. ¿Leyeron el Emilio de Rousseau? No, con un sujeto igual, no. Con personas que subyacen en una realidad social, que están atravesados por múltiples problemas, y ahí vamos nosotros con nuestro pequeño contenido a tratar de seguir generando enseñanza, conocimiento en esos chicos, tratar de enseñar. O sea, con todo eso es maravilloso. O sea, ahora, si ustedes lo van a vivir como la carga de su vida, la docencia se le va a volver horrible. Va a costar enseñar un lunes, un martes a la mañana filosofía o en la quinta hora de un viernes. Pero lo maravilloso es poder lograr que esos pibes se sigan interesando por el contenido que van a enseñar, aún a pesar de la dificultad, de la adversidad y de los líos que se van a encontrar, que son múltiples. Si fuera tan sencillo enseñar, yo me dedicaría a otra cosa. Cuando el curso es muy bueno, muy tranqui, a mí como que no. Digamos, y hay gente que ama esos cursos. A mí como que me genera cierto como, ¿qué está pasando acá? Pero ese desafío tiene que ser estimulante, digamos, porque si uno lo vive como una carga, como algo que lo hacen en contra uno, se vuelve un calvario.
No sé, nos fuimos por la tangente, pero bueno, volvamos de acá. Pregunta, duda, trauma epistémico, algo por el estilo, no sé cómo saltamos. Ah, porque empezamos a hablar de sería formación inicial, pedagogía didáctica y nos fuimos. Había ahí dicho algo de la asepsia psicológica. No, de la absencia en el conocimiento, no psicológica, a la hora de construir el conocimiento, como si fuera que no está manchado, que es puro, objetivo. No es así, posicionamos. Todo el tiempo. ¿O ustedes creen que nos van a posicionar desde su ideología a la hora de enseñar? Desde el día 1 que eligen un texto van a posicionar. ¿O acaso este texto es neutral? ¿No? Van a posicionar todo el tiempo. Por ahí dicen, yo voy a dar Darío Z para aplicar filosofía. Y yo, mi compañero de filosofía de la escuela lo odian. Y capaz que ustedes me dicen, no, pero es un capo. Yo no soy profesor de filosofía, no puedo juzgar el saber disciplinar de Darío Z. Porque no tengo autoridad epistémica para juzgar si él sabe o no de filosofía. Eso lo van a tener ustedes cuando se reciban acá después de 4 años, decir, no, es un gran divulgador, o no, o sí. Yo no puedo hacerlo. Yo puedo decir si es un buen comunicador, si me parece didáctico, pero no puedo decir, más allá de que algún que otro autor, obvio, naturalmente, estudié, pero no puedo decir que él, si domina o no domina disciplinarmente la filosofía. Puedo criticar a Felipe Piña, porque yo soy profesor de historia. Puedo criticar a cualquiera, a Visual Polic, que hacen videos sobre política, porque soy profesor en ciencia política y tengo dominio disciplinar sobre eso, pero no sobre otras ciencias que no domino, más allá de alguna cuestión específica. ¿Se entiende esto? ¿Lo que quiero decir o no sé si nos fuimos por la tangente, si estamos todavía acá? ¿Le parece que recapitulemos un poquito a modo de síntesis? ¿O quieren una pregunta o quieren poner otro problema? No hay ningún tipo de problema. O hacemos una síntesis o planteen algo y no hay ningún tipo de problema, lo tratemos en relación a esto, ¿no? No tengo drama. Si no hacemos como una chiquita va a ser la síntesis, tranquilo. Es como para ordenar qué es lo que estuvimos haciendo. Sí, profe, siga. Bueno, hacemos una síntesis entonces. Perfecto. Vimos que el texto plantea que, ¿qué entiende como ciencia? Vimos que hay como 2 grandes posicionamientos. Aquellos que plantean que la ciencia es objetiva, neutral, que describe la esencia de la cosa. Y aquellos que dicen que no, que en realidad el sujeto cognoscente, el investigador, es el que hace hablar a la cosa, pero lo hace a través de su concepto, de sus ideas. Y entonces sabemos que el conocimiento es subjetivo, es cultural, es histórico. Dije que iba a ser una síntesis y te hace una explicación. Bueno, vamos a limitarnos a eso. Estas 2 grandes corrientes nos dicen que nos enfrentan a estos 2 modelos de ciencia. Después vimos que el saber científico se valida por la comunidad científica cuando se generan consensos y acuerdos en torno a lo que es cierto. Vimos que hay una normatividad y que lo más importante que hace la ciencia para construir saber es el discurso. Es por medio de este lenguaje, porque este lenguaje genera un sentido. Y este sentido es lo que me permite armar todo el conocimiento. No voy a detallar porque si no voy a hacer una explicación. Pasamos a pedagogía. ¿La pedagogía es una ciencia? Sí. ¿Por qué? Porque hay un objeto de estudio que es lo relacionado a lo educativo, que lo educativo puede ser estudiado por varias ciencias, porque hay una comunidad científica y porque hay teorías. Estas teorías no son más que otra producción del lenguaje con respecto a lo que está pasando. Los autores advierten que estas teorías no pueden permanecer permanentes. Imagínense el conductismo si siguiera hasta el día de hoy. Si siguiera. ¿Se fue? Esa es una buena pregunta. ¿Se fue acaso? Entonces es necesario que la pedagogía no solamente siga investigando, sino que revise cómo investiga. Es necesario que cada vez más los pedagogos se formen a la hora de investigar cómo se realiza esa producción. Nosotros, supuestamente, el profesorado tiene la formación inicial, la formación continua y la formación para la investigación. La formación inicial lo tenemos todos los profesorados. La formación continua, algunos profesorados brindan postítulos. El nuestro brindó postítulos durante algunos años. Pero la formación para la investigación es donde más bache tenemos. ¿Se entiende? Estos son los rastreadores del texto. ¿En dónde tengo que ir? A esto, los 2 tipos supuestamente de ciencia, la normatividad, el hecho del discurso, la comunidad científica, por qué la pedagogía es una ciencia, las advertencias que hacen con respecto a la ciencia,
lo que dice Giroux acerca de una metateoría, que es decir, ojo, que cuando se construye conocimiento científico también hay que ver los intereses de una determinada época y de contexto. Son estas cositas. Es este hilo. ¿Cómo sería postítulo? Lo explico. Postítulo, cuando la carrera de los estudios en Argentina se dividen en estudio de grado y estudio de posgrado. Todo estudio de grado es un estudio de 4 años. Después vienen los estudios de posgrados. Y hay 3 tipos de posgrados: la especialización, la maestría y el doctorado. Estos 3 tipos de posgrado. Hay una cuarta que no reconocen otros ministerios, que se llaman diplomaturas, que lo utilizan las universidades privadas, incluso la Universidad de Buenos Aires, que es como un curso, que es una diploma de 1 año, digamos, pero que en realidad en nuestro país no está reconocido como posgrado. Entonces, ustedes terminan 4 años del profesorado y dicen, yo voy a hacer un posgrado, ¿en qué? En filosofía contemporánea. Digo, no es filosofía contemporánea, primero hay que definir qué es ser contemporánea. Bueno, o filosofía antigua, que es más fácil definir filosofía antigua. Bien, entonces vas, te anotas en alguna de las universidades y haces tu especialización en eso. Entonces vos elegís hacer un posgrado, entonces vas a decir, yo soy profesor en filosofía y me especializo en filosofía antigua. El día de mañana se abre la cátedra de filosofía antigua en el 82 o en cualquier otro profesorado y vos querés concursar porque no solamente sos profesor de filosofía, sino que encima sos especialista en eso que salió. Y entonces vas y concursas. Y como tenés antecedentes, te permite tener como un puntito más con otro que es solamente profe de filosofía o licenciado en filosofía. Entonces tenés primero el postítulo, que dura como mínimo 2 años. Perdón, la especialización, que dura 2 años. Después tenés la maestría. En realidad, la especialización como mínimo debe durar 1 año. Se puede llegar a estirar hasta 2, pero no más de 2. La maestría dura como mínimo 2. Y finalmente el doctorado. Y hay un cuarto, que es el postdoctorado, pero en Argentina postdoctorado creo que tiene la UBA nada más. No quiero mentir, no debería chequear esa información. Pero estos 3 son los más importantes. Ustedes cuando se reciban de los 4 años van a poder hacer cualquiera de todas estas titulaciones. Yo soy profesor en ciencia política, profesor en historia, mi posgrado, soy especialista en educación y TICS, mi área de investigación es esa, la que a mí me gusta. Soy licenciado en educación y soy maestrando actualmente. Quiere decir que estoy haciendo una maestría. Cuando me reciba, si hago bien la tesis, pasaré a ser magíster. Entonces ustedes van a poder hacer lo que quieran. ¿Otra pregunta? ¿Se entendió qué es posgrado? ¿Postítulo? Postítulo es eso, es un título después del título de grado, después de los 4 años que yo tengo. Una preguntita. No, sí, que te va a alcanzar. ¿Cómo no te va a alcanzar la vida? No, sí. Yo no tengo 180, tranquilo. No, sí, y tengo amigos que ya están haciendo el doctorado. Así que le va a alcanzar, aparte si es lo que quieren, aquello que les llame la atención. Por ejemplo, pueden hacer el postítulo en ESI. Yo soy un profesor de filosofía, pero ustedes quieren ir a Joaquín B. González, que tiene un postítulo hermoso en educación sexual integral, en conducción educativa, porque ustedes quieren ser después director, inspector del sistema educativo, digamos, y está bien, vayan y hacen ese postítulo, ¿por qué no? No tienen por qué hacer un postítulo disciplinar. Yo no tengo postítulo disciplinar. Yo no hice en Historia Argentina un postítulo, no hice un postítulo en análisis político, ni siquiera hice la licenciatura en Historia y en Ciencia Política. Yo soy licenciado en Educación. O sea, a mí me gusta enseñar Historia, me gusta enseñar Ciencia Política, pero me gusta lo educativo. Y mi postítulo encima tiene que ver con cómo se incorporan las TICs al fenómeno educativo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Alguno ya sabe lo que quiere estudiar después de estos 4 años? ¿Tienen un campo? La licenciatura en filo, bueno, ustedes ahí le van a hacer la complementación curricular, la CCC. ¿Qué es la complementación curricular? La Universidad de 3 de Febrero le va a reconocer los 4 años del 82 y le va a decir, haga 2 años y se convierte en licenciado en filosofía. Pero le puede gustar otras áreas de estudios de continuidad, lo que sea, estudios de género, hay un montón de cosas. Es como lo que ustedes tengan ganas. Todo lo que ustedes tengan ganas. Ustedes una vez que salen de acá, para ser licenciado en filosofía, van a la universidad y son licenciados en filosofía automáticamente. Y con ese título
Después concursan, listo, ganan todo. Con el título de profesor ya pueden concursar, no es necesario ser licenciado en filosofía para dar clases en el 80. Y acá me preguntan, ¿pero por qué yo puedo dar clases en filosofía si no soy licenciado en filosofía? Porque se trata de enseñar. Ustedes pueden ser el mejor filósofo de la Universidad de Buenos Aires y después llegan acá y... Nada, ¿cómo sabe un profesor de Hegel? ¿Cómo sabe? Hasta los detalles de las horas se sabe. Pero no entendí nada. Entonces, por eso ustedes pueden. Si ustedes que son docentes no van a poder formar docente, estamos en un grave problema. ¿Se entiende esto? Ustedes estamos en 2020. 2022 se reciben todo lo que están acá. ¿No? 2023, el profesor de la materia que más le guste se jubila, sale en el 82 las horas. ¿Puedo ir a concursar? Sí, legalmente podés. Venís con tu título. Muy bien, a ver, ¿qué programa hizo este? Defiéndalo, va a tener que defenderlo, va a tener que concursar contra otros, y si lo gana va a poder ser profe de la carrera. Otra pregunta, aparte de que es un postítulo y todo lo demás, le va a alcanzar la vida, así que tranqui. Y no es obligatorio, es lo que quieren. Pero ¿saben qué? Van a querer estudiar. Porque no van a querer quedarse solamente de 4 años. Sí, hay un montón de cosas para hacer. Aparte es el debate, la lectura, es ampliar la mirada. Pregunta, duda, inquietud, trauma. ¿No? ¿Se entendió más o menos o nos fuimos por el postítulo? Nos fuimos por los posgrados, la carrera y todo lo demás. Yo me preguntaba esto, Sí. con respecto a la pedagogía, ¿no? Porque me parece que, no sé, da la discusión con respecto a los contenidos a dar, ¿no? Si eso no, de alguna manera, no es una forma de limitar algún tipo de formación que uno quiera, digamos, por ahí, porque yo entiendo que depende la idea de ciudadanía que uno tenga o el tipo de persona que quiera formar, va a ser el contenido. Pero en ese contenido, la pedagogía no se mete. Bien. O no lo... Sí, pero no se mete en qué es lo que tenés que enseñar, sino en cómo, no en el qué. El qué es el contenido. La pedagogía se mete en el cómo ese contenido debe ser enseñado. El contenido y la formación ciudadana en realidad está marcado por algo que ya estudiamos, que es el marco general de la política curricular. Y después vimos el marco curricular referencial y yo le dije que una de las críticas que yo le hago es que ahí se habla de una ciudadanía pasiva, no sustantiva, normativista, que está escasa de un montón de valores, digamos, y no posiciona al sujeto de derecho. Pero la pedagogía se va a meter en cómo vas a enseñar eso. El qué está determinado por el diseño curricular, que forma parte de la pedagogía, que es la construcción de los contenidos que hay que enseñar. Pero cuando vos apliques pedagogía, vas a elegir el mejor método de estudio, vas a ver los recursos, vas a ver si tu explicación va a ser dialógica, expositiva. ¿Me explico lo que quiero decir? Claramente, pero no entra para decirte qué es lo que tenés que enseñar. Opera en el cómo, no en el qué. ¿Y no será que el contenido de alguna manera también es limitante? Pero, sí, pero porque el diseño curricular te dice qué es lo que tenés que hacer. Y vos me decís, ¿con todo contenido se pueden hacer todos los métodos de estudio? No. No. Problematizame, hacemos un aprendizaje basado en proyectos en base a la política de Aristóteles. O el estado ideal, el estado ideal de Platón. El estado ideal de Platón, quiero que me lo problematice, un proyecto basado en problemas. Imposible. Si es un corpus teórico supuestamente de cómo debe ser el estado ideal, ¿qué problema voy a hacer? ¿El contraste entre el estado ideal y el estado real? Eso no es un problema, es una comparación. No, sí, el tipo de contenido también me limita el método que puedo llegar a utilizar para que ese contenido sea aprendido por los y las estudiantes. ¿Sí? No se puede con todo es falso, no se puede. Sí podemos decir que hay métodos que son mejores para determinados contenidos. A ver, para la matemática es mucho más los métodos seriales, aquellos de en serio. Tac, 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 es mucho más práctico, digamos. Para las ciencias sociales, lo holístico. En teoría.
Lo holístico. Claro, es la capacidad de generar relaciones, que el concepto vaya generando otro tipo de relaciones. Ves el concepto de Estado a través de la historia, el concepto de Estado a través de la política, el concepto de Estado a través de la ley, del derecho, a través de la sociología. Entonces ese concepto de Estado va tomando diferentes elementos. ¿Cuándo surge el Estado? ¿En qué momento histórico? Normativamente cómo se constituye el Estado? Y toma el ejército, toma la escuela pública, sociológicamente cómo impacta, y porque hay una división del trabajo, de ahora el Estado regula todo esto. Entonces ahí vas incorporando de manera holística diferentes saberes de otras disciplinas. ¿Se entiende eso? Igual lo vimos también a eso, con Feldman. Creo que fue en la segunda clase, si mal no recuerdo. Pregunta, duda, inquietud, trauma. No sé si están callados porque tienen pánico de preguntar algo o están entendiendo bien o están perdidísimos. Necesito confirmación, Marte. Que me digan, Houston, tenemos problemas, estamos bien, estamos mal. Recapitulamos, no hay problema, ¿eh? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? ¿Seguro? No me están mintiendo. Va, yo lo entiendo, sí. Bien. No, bueno, si Mica va entendiendo, esto está bueno. Eso. Pero si hay alguien de los demás que no entiende, que lo mira, pero no te entendí esto, no hay problema, digamos, acá nos quedamos. A mí enseñar me apasiona. Así que si me dan cuerda, nos quedamos hasta tarde. Pregunta, duda, incertidumbre, trauma, algo que no haya quedado claro, algo que quieran preguntar, algo que quieran saber, no hay problema. Fernando. No, porque créanme que no entendieran algo mis compañeros o yo en este caso, le preguntaríamos directamente. Si no estamos callados es porque lo que está enseñando es fluido y entendible a nuestro nivel. No, porque hay algo que se llama la espiral del silencio. Vamos a hablar un poquito de teoría política. La espiral del silencio se llama esa teoría. Eso es falso, de falsedad absoluta. Miren, cuando uno está en un lugar, y vamos a suponer que yo tuviera, no sé, me voy a reunir con mis tías, ¿no? Y son todas pañuelas celestes, ¿no? Todas mis tías están en contra del aborto, ¿no? Vamos suponiendo que fuera así, ¿no? Que no tengo tías, pero vamos a suponer que las tuviera, fueran pañuelas celestes. Y yo voy ahí, me cruzo, ¿no? Y como están todos diciendo que están en contra del aborto, uno empieza, no posiciona a favor de lo que están diciendo, pero se llama silencio. Entonces funciona así, la espiral del silencio. Apliquen esto a un montón de situaciones donde van a ver, ¿para qué voy a discutir con mi curso aunque yo opine lo contrario? No me importa, entonces se queda en silencio. Entonces parece que ese silencio fuera un consentimiento, pero que en realidad lo que está tratando de evitarse es un conflicto. Se llama espiral del silencio. ¿Cómo funciona? Si yo digo algo, me dejan afuera del grupo. Por eso yo insisto en la repregunta y trato de decirles, no tengan miedo, repregunten, no hay preguntas tontas, si no saben. Lo peor que podemos hacerlo es mentirnos. O sea, que ustedes digan que aprenden, que entendieron y que yo crea que entendieron, porque la verdad que no. Mi ego pasa por otros lados, por otros lugares. Digo, cuando ustedes me dicen no entendí, yo le digo, bueno, genial, busquemos otra forma para que sí puedan entender. Y no se lo hago por bueno, sino porque es mi trabajo y es el trabajo de ustedes. No es buenismo pedagógico, porque cuando sus pibes y pibas le digan que no entendieron lo que le están explicando, no sé, anda a explicarle la dialéctica, que es un tema complejo para explicar, digamos, vas a tener que explicar, porque para eso estás ahí, no es buenismo, es posicionamiento político pedagógico, y ustedes también lo van a tener que marcar, porque nos vamos a cruzar en la secundaria, yo trabajo en secundaria, no solamente en el profesorado, y me van a decir, estos pibes no entienden nada, y yo te voy a decir como compañero, ¿y vos qué estás haciendo para que entiendan? Sí, perdón, profe, no sé quién corté. Sí. Tengo una pregunta que no sé si es media colgada, pero bueno, me surgió ahora con toda esta clase. Que siempre, cuando estudio pedagogía o didáctica, me pregunto por qué, si usted cree que es así, y por qué es así, por qué la mayoría de los profes hacen solo un tipo de clase, o es la que más abunda, que es la expositiva. Es como, es la clase que más veo, y nada, como que pareciera ser que es la más usada y cuesta romper con esa forma y nada. Lo que está diciendo es el doble discurso entre decir que seamos constructivistas y todos los profesores somos positivistas en el 82. Eso está diciendo. Bien. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Si no, pero sin miedo, digamos, porque yo te voy a decir, eso ocurre y no tengo ningún tipo de problema. Digo, ¿qué estamos haciendo acá? Exposición. Yo, ustedes, sí, profe, no deja de ser una clase expositiva. ¿Por cuá?
Es la pregunta a eso. Y no quiero justificarme, pero sí tengo que decírtelo. Porque la cantidad de contenidos que tenemos que enseñar nos exige a que si quisiéramos hacer un abordaje de un contenido a través de una situación problemática, de un contenido basado en proyectos, de un contenido a través de la incorporación de la investigación educativa, etcétera, 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 veríamos un cuarto de los contenidos que tenemos que enseñar. Entonces, si bien es cierto que la exposición no es lo mejor, y lo peor de ustedes, lo peor de esto, no de ustedes, perdón, lo peor de ustedes es que se van a llevar esto. Esto es lo que impacta, el vicio por lo expositivo, y después se replica en la práctica. Tiene que ver con eso, tiene que ver con los contenidos y que los tiempos que tenemos son absolutamente escasos como para poder hacer una alternativa. Entonces, cuando hacemos alternativas en el aula, vemos que funcionan. A mí en la secundaria, yo soy jefe de departamento, una de las cosas que hago es sistemáticamente buscar alternativas. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Primero, porque soy jefe de departamento. Segundo, porque el tiempo que tengo es otro. Tercero, porque yo delimito y digo, bueno, ¿qué contenido? ¿Hasta dónde vamos a profundizar este contenido? Pero en el profesorado, si quisiera hacer eso con los contenidos, tendríamos que dedicarnos al estudio de la ciencia y de la pedagogía casi un cuatrimestre. Y entonces ustedes se quedarían casi sin nada. Ese es el problema. Nos corre el programa. Ese es un problema fatal. Pero lamentablemente es eso. Por eso tomo la crítica que vos decís. ¿Por qué son todos conductistas en el 82 o en cualquier profesorado o en la universidad? Por esto que estamos hablando. Por la cantidad de contenido y el escaso tiempo. Profe. Sí. Igual yo no lo decía como una crítica, pero sino para tener su opinión, porque es algo que yo observo y que algunas clases de expositiva me encantan. De hecho, me voy deslumbrado y me voy con, no sé, diciendo, quiero hacer esto, generar esto. Pero como que digo, a veces también me gustaría aprender otra forma para cuando tenga la clase poder tener otras herramientas. Pero no es malo que hagas la observación y a mí no me hiere la susceptibilidad, digamos. A mí no es que yo me voy a poner mal por esto, ni mucho menos, porque es la verdad y entiendo por qué es la verdad y es algo que muchas veces, y aparte yo soy muy crítico tenemos que revisarnos. Para mí la docencia es una revisión permanente sobre las prácticas, sobre lo que hacemos. ¿Duda, pregunta, aporte, algo? Por eso, no quiero sonar a justificación, pero esas son las condiciones en las cuales opera el trabajo docente en el superior, digamos. Poco tiempo, mucho contenido, y entonces, claro, cuando la explicación es magistral, o por lo menos es más didáctica, digamos, ustedes se van contentos, pero no deja de ser conductista. Y está bien que se critique, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera tomar la palabra? Nada, si no nos vemos el próximo miércoles, no sé ni qué estoy. ¿Nada? Bueno. No, profe. Bueno, genial. Sin más que decirles, espero que estén bien ustedes, su familia, sus afectos. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Déjenme confirmarlo el próximo miércoles, que creo que es la última clase antes del receso, porque tengo una actividad en la universidad. Entonces, si me ponen la actividad el mismo miércoles, ahí yo le voy a decir, bueno chicos, nos vemos después del receso. Pero esperemos que sí para poder avanzar. No estamos muy atrasados, miré el cronograma presencial y el cronograma virtual de la profe titular de la cátedra, y estamos solamente 2 textos abajo. Es decir, que si hubiéramos tenido cursada presencial, estaríamos 2 clases abajo. Entonces no estamos tan lejos. Yo estaba realmente preocupado, pero no, vamos, digamos, con el recorrido vamos bastante bien. Esperemos qué es lo que pasa para después, ¿no? Pero tan mal no estamos. Eso me alivianó un poquito la carga y la culpa. Bueno, pórtense mal, pero hagan las cosas bien, sean felices y nos estamos viendo la próxima semana. No duden en mandar mensajito, cualquier duda, cualquier pregunta, serán recibidos. Nos vemos. Chao, profe. Chao.